Creo que el gobierno realmente ya nos ha fastidiado mucho, pero sobre todo nos ha fastidiado en el terreno de las libertades, en el terreno económico. El gobierno cometió ilegalidades con las restricciones de los estados de alarma, que en realidad era un estado de excepción encubierto y un estado de alarma perpetuo. Y además el Tribunal Constitucional lo ha dicho. Y yo creo que ese es el error más gigantesco del gobierno en esta materia. Y luego también el haberse desentendido y el haber hecho que cada comunidad autónoma tomase las decisiones por su cuenta. Ahora vemos a comunidades autónomas impensables y a líderes separatistas que nos sorprenden diciendo que tiene que haber una misma posición en toda España. Ahora resulta que los separatistas como Urkullu han descubierto la importancia de la unidad de España y de que vayamos todos a una, que estemos unidos. Bueno, pues habéis escuchado a Santiago Abascal, que estuvo anoche en la 13 Televisión, que en el día de hoy, en el vídeo de hoy, miércoles 22 de diciembre, vamos a comentar los aspectos más destacados. Y ya estaréis viendo en pantalla el gobierno que nos ha fastidiado en el terreno de las libertades, en el económico, y cometió ilegalidades con los estados de alarma, ¿no? Porque la verdad es que tanto el gobierno central de Pedro Sánchez como, por supuesto, muchos gobiernos autonómicos, ¿no? A la mínima oportunidad que han tenido, le ha encantado eso de confinar, eso de restringir, eso de prohibir, y efectivamente se han visto vulnerados de forma muy grave nuestros derechos fundamentales, nuestras libertades públicas. Ahí tenemos esos dos estados de alarma declarados inconstitucionales gracias a los recursos de Vox. A nivel económico es un desastre, porque un montón de sectores se vieron obligados a cerrar, se les ha impedido trabajar y, por supuesto, las ayudas no han llegado en ningún momento. Y bueno, pues al fin y al cabo ahora también tenemos, ¿no? Hoy es la reunión esta de presidentes autonómicos. Escuchamos ayer al presidente de la Generalidad de Cataluña, ¿no? El Per Aragonés, pidiendo toques de queda y pidiendo que las restricciones liberticidas de Cataluña se quieran imponer en toda España, ¿no? Como digo, los caciques autonómicos, sinceramente, junto con el gobierno central en su momento, el año pasado, pues ha dejado demostrado, ¿no? En más de una ocasión, que lo que viene siendo defender la libertad no es que les guste mucho. Bueno, más cosas de Santiago Abascal. Hay que alabar el sentido común de los españoles. Han sido más responsables que los políticos. Por aquí Santiago Abascal se refería, pues, que a los españoles se están protegiendo por sí mismos, están adoptando precauciones y demás. Pero aquí sí que es cierto que quiero hacer una pequeña reflexión, que generalmente lo hago al final de los vídeos, pero en este caso, como ha coincidido con esa intervención de Santiago Abascal, lo voy a hacer al principio. Me imagino que ya estaréis viendo, ¿no? En todos los medios de comunicación, mensajes alarmistas, ¿no? Y una histeria colectiva, porque estamos batiendo récords de contagio, récords de positivos. Esto es un desastre y parece que vamos a morir todos, ¿no? Javier Negre publicó ayer un tuit muy interesante, ¿no? Publicarán este revelador gráfico en las portadas de los grandes medios, que comparaban los casos, que evidentemente están creciendo de forma exponencial, y vamos a batir récord de casos de aquí probablemente a un mes, ¿no? Seguramente durante este próximo mes, pero evidentemente la curva de fallecidos es reveladora, ¿no? Que cada vez tenemos menos decesos en España en este sentido, ¿no? De hecho, la letalidad ha pasado de 1,2% en estas mismas fechas del año pasado a un 0,2%, y a nivel hospitalario hemos pasado del 6,2 al 3,2. Quiere decir que estamos bien, estamos muchísimo mejor respecto al año pasado, a pesar de que los medios sigan con estos titulares alarmistas, ¿no? De hecho, bueno, puse yo un tuit precisamente con esos datos de la letalidad y demás, y luego me contestó una persona diciendo: ya, pero si tu abuelo fuese uno de los fallecidos, seguro que no dirías lo mismo y demás. Y aquí es que estamos en lo de siempre. Pues si mi abuelo fuese uno de los fallecidos de ayer, pues estaría triste durante unos días y ya está, y a otra cosa, porque la vida sigue. Pero las decisiones políticas no pueden adoptarse en base a los sentimientos, en base al corazoncito. Las decisiones políticas tienen que adoptarse en base a la razón, a la racionalidad. Al día mueren de media en España 2.400 personas. Así es la vida. Llevamos en mortalidad prepandémica desde el mes de abril, y un país no puede paralizarse en ese sentido. No puede paralizarse a nivel hospitalario, ¿no? Que también es lo que preocupa. O sea, estaréis viendo los datos de ayer del Ministerio de Sanidad, con un porcentaje de camas ocupadas del 6%, UCI el 3%, es decir, es perfectamente asumible por nuestro sistema sanitario. 1.010 ingresos ayer, 932 altas. También nuestro sistema, por supuesto, puede soportar 80 ingresos más respecto a las altas diariamente, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos tan mal, y estos mensajes, o esto alarmismo, esta histeria colectiva que se está viendo en los medios de comunicación, realmente es inentendible, cuando está demostrándose ya de forma muy evidente que lo que está dominando en España es Omicron, y estamos viendo que en todos los países en los cuales Omicron está dominando, sí, los contagios se disparan porque es muy contagioso y demás, pero no tiene prácticamente ningún tipo de repercusión a nivel hospitalario. Pues ya está, pues tomad las precauciones que queráis para vivir la vida, y no se puede paralizar un país por esto. No se puede paralizar un país por esto. Y si la atención primaria está mal y está colapsada, que estamos viendo efectivamente larguísimas colas en la Comunidad de Madrid,
La culpa precisamente es de los medios de comunicación, y la culpa también, por supuesto, es de los políticos, porque anda, que no han tenido 2 años para preparar estos escenarios, que si tienes que gastarte la pasta en más camas o en más personal, lo haces. Si tienes que poner puestos específicos para hacer test en la calle y que no vaya la gente a hospitales a hacer test y colapse el resto de enfermedades que por supuesto siguen existiendo, que se hagan. Y luego también la gente yendo a urgencias por tener décimas de fiebre. Por favor, hace 3 años alguien iba a urgencias porque tiene décimas de fiebre. ¡No! Si tienes décimas de fiebre, quédate en tu casa, tranquilamente, como has hecho toda la vida. Aíslate por precaución si quieres, pero no llenes unas urgencias porque tienes décimas de fiebre, o tienes un poquito de fiebre o 4 toses, por favor. O sea, realmente estamos teniendo problemas por culpa de los medios de comunicación y de esta histeria colectiva que están queriendo imponer. Si tenéis todos los datos objetivos en el Ministerio de Sanidad para que todos puedan ver que la situación no es tan grave como la quieren pintar, que cada uno, como dije ayer, se proteja como quiera, tome las precauciones que quiera, pero la situación no es tan grave. Y si hay algún problema de forma específica en centros de atención primaria y demás, es culpa de los políticos, por no reforzar esos centros, por no contratar más personal, por no montar puestos específicos para hacerse pruebas y que la gente no llene hospitales para hacerse pruebas, etcétera, etcétera. Y también por un mensaje alarmista de, cuidado, décimas de fiebre, ve corriendo al hospital. Oye, por favor, un poco de tranquilidad, un poco de serenidad y, como digo, las decisiones políticas siempre en base a la razón y no en base a sentimientos o al corazoncito. Y a día de hoy la situación es normal completamente, y adoptar restricciones, si es que se adopta alguna en el día de hoy, miércoles, en esa conferencia de presidentes o como quiera llamarse, perdón, sería una auténtica broma. Bueno, más cosas. Me manifiesto en contra del pasaporte discriminatorio y de cualquier medida discriminatoria entre españoles. Ya sabéis que Vox, de hecho lo comentaremos en el vídeo de esta tarde, ha recurrido todos los pasaportes discriminatorios para entrar en la hostelería en todas las comunidades autónomas en las cuales se ha querido adoptar, y de hecho Vox, el único partido político que realmente está defendiendo la libertad ante todos estos ataques liberticidas por parte del gobierno central y gobiernos autonómicos. Más cosas, escenario político, Castilla y León, acudimos a las elecciones en Castilla y León para ganar, por supuesto Vox tiene que salir a ganar esas elecciones en Castilla y León, evidentemente también hay que ser realistas, es complicado porque todos sabemos pues cómo es la población de Castilla y León, todos sabemos la implantación territorial que tiene el Partido Popular, las redes clientelares que tiene el Partido Popular y la historia del Partido Popular en esta comunidad autónoma, pero yo creo que Vox está preparado, tiene buenos equipos, tenemos el mejor programa como es la Agenda España, ya se sabrá el candidato, que me lo preguntáis mucho, se sabrá dentro de pocos días cuál va a ser, por así decirlo, la cara visible o el número 1 en nuestra comunidad autónoma, y evidentemente claro que hay que salir a ganar, y si no salir a ganar, pues sí salir a sacar un potente resultado y a decirle a Mañoco, si quieres pactar con nosotros tendrás que sentarte, tendrás que llegar a acuerdos, y si encima tenemos mejores resultados de las previsiones y podemos sacar un potentísimo grupo parlamentario, por supuesto, entrar en un gobierno. Bueno, voy a las encuestas con tranquilidad. Para mí la principal encuesta es La Calle. El mensaje de Vox llega cada vez con más claridad a pesar de la manipulación de los medios de comunicación. Efectivamente, la mejor encuesta electoral es La Calle, es el sentimiento de la calle, y simplemente tenéis que salir y ver cuál es la opinión mayoritaria de la gente. Y por supuesto, como siempre hemos dicho, si los medios de comunicación hubiesen hecho un trabajo real y no un trabajo de manipulación, de lobotomización y directamente de mentira sobre el programa de Vox, evidentemente Vox hacía mucho tiempo que ya habría ganado unas elecciones generales sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero ya sabemos que a mucha parte de la población, que solamente se sigue informando por los medios de comunicación, le llega el programa de Vox manipulado y, como digo, directamente con mentiras. Pero bueno, hay que decir que es cierto que a nivel autonómico, por supuesto, iremos comentando las distintas encuestas, sondeos que se vayan publicando, pero por ejemplo, Castilla y León a nivel nacional, en unas elecciones generales, viendo las últimas encuestas, sería uno de los territorios que más porcentaje de voto obtendría, junto con Murcia y junto con Andalucía. Ojo, porque es ese brutal porcentaje de voto que tendría Vox aquí en Castilla y León en unas elecciones generales, que lo vimos en la última encuesta que publicó el Confidencial, que realmente tendría un porcentaje de voto muy potente de media aquí en Castilla y León a nivel nacional. Si se extrapola eso, o se puede también conseguir a nivel autonómico, ojo, porque el resultado de Vox puede ser muchísimo mejor de lo que pintan a día de hoy los sondeos. Bueno, vamos a luchar todos los días para ser la primera fuerza política en España. Evidentemente ese tiene que ser el objetivo número 1, que como siempre decimos es la única opción para poder salvar España y la ruina y la deriva a la cual nos vamos como país, con este gobierno nefasto, gobierno Frankenstein presidido por Pedro Sánchez y por un Partido Popular que cada vez que ha gobernado ha sido incapaz de dar la batalla cultural, ha sido incapaz de eliminar el socialismo radical ideológico en todas las esferas de la sociedad, etcétera, etcétera. Y ya sabemos que a nivel económico sí han mejorado algo la economía, han creado empleo y demás, pero todo en base a un endeudamiento público brutal, y por eso cada niño que nace ya nace con 12.000 euros de deuda, y encima los gobiernos que vengan posteriormente están atados de pies y manos ante la deuda. Aparte también de todos los gravísimos problemas que han provocado con el auge de esos independentismos por haber pasado con ellos y demás, ¿no? Así que por supuesto el objetivo de Vox número 1 tiene que ser evidentemente
la convocatoria, o sea, perdón, el ganar esas elecciones. Bueno, queremos estar en el gobierno para derogar toda la legislación izquierdista, la gran diferencia con el Partido Popular, que no quiere nunca adoptar medidas de carácter ideológico, no sea que le llamen fachas, no sea que la calle pues se enfade y demás, y por eso solamente quieren adoptar medidas de gestión. Aquí Vox viene a dar la batalla cultural y por supuesto viene a derogar toda esta nefasta legislación ultraizquierdista que lo único que provoca es la división y el enfrentamiento en la sociedad. Fuera ley de memoria histórica, fuera leyes de violencia de no sé qué, fuera leyes de género y fuera toda esta basura que no es más que subvenciones, chiringuitos, vivir del cuento, ingeniería social y bueno, y destrucción de los valores, la identidad cultural y la identidad nacional de nuestro país. Bueno, Almeida, que no ha respetado los acuerdos llegados con Vox, y el PP está lleno de contradicciones y Vox es el único partido, es un partido que dice lo mismo en toda España. De hecho, el Partido Popular tiene 17 discursos diferentes, uno por cada comunidad autónoma, y efectivamente Almeida no solamente ha incumplido los acuerdos con Vox, también incumplió su gran acuerdo de campaña electoral, que era derogar Madrid Central al día siguiente de ganar o de ser alcalde de Madrid. Recordad que se ha creado un grupo mixto con los díscolos de Carmena para poder aprobar los presupuestos, un grupo por cierto ilegal, para simplemente que reciban subvenciones, más dinero, más gasto, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, evidentemente Carmeida ha dejado mucho que desear y por supuesto es lógico y es normal que Vox haya roto cualquier tipo de acuerdo con él, ¿no? Bueno, nuestro deseo de que haya elecciones inmediatamente en Andalucía es por el incumplimiento de los acuerdos de Juanma Moreno con Vox. Evidentemente hay que exigirle a Juanma Moreno todos los días se convoque elecciones, no lo va a hacer porque tiene un miedo de AUPA, el Partido Popular, a que Macarena Olona sea la candidata, pueda, ¿por qué no?, ganar esas elecciones, y ya se había forzado el Partido Popular a una gran coalición con el PSOE antes de unas elecciones generales que hunda definitivamente a nivel electoral al PP a nivel nacional, o diga, oye, mira, Macarena Olona me ha ganado, voy a hacer la presidenta, y eso también hunda al Partido Popular a nivel electoral, por lo tanto, de ahí que quiera, bueno, estirar hasta el final, ¿no? Pero efectivamente Juanma Moreno, el Partido Popular, no ha querido cumplir absolutamente nada de lo acordado con Vox en ese acuerdo de investidura en enero de 2019, en distintos acuerdos posteriores, y se está abrazando al socialismo, a no querer investigar a la mujer enchufada de Juan Espadas, a seguir financiando redes clientelares, a no eliminarle subvenciones a los sindicatos, ni a los chiringuitos, el efecto llamada, etcétera, etcétera. Y su gestión sanitaria, pues bueno, ha dejado bastante que desear, evidentemente, y vemos ahora con más imposiciones liberticidas, como pasaportes discriminatorios, que no se haga la cabalgata de Reyes Magos, o diciéndole a las familias que no os juntéis para cenar, que ya si eso el año que viene. Bueno, el año que viene a lo mejor tampoco, a lo mejor dentro de 20 años ya si eso recuperamos la normalidad algún día, ¿no? O hasta que el pueblo español apague la televisión, claro, que es otra opción. Pues por supuesto que hay que exigir elecciones de forma inmediata a Juanma Moreno. Bueno, hay que expulsar al socialismo, al comunismo y al separatismo del poder y cambiar radicalmente el rumbo de España. Es que si nos damos cuenta, qué gentuza está dirigiendo el futuro de España. Proetarras, comunistas, gente que ha dado un golpe de Estado, gente que quiere romper la unidad de España, el partido político más corrupto y con la historia más criminal de la historia de España, como es el Partido Socialista. Es que es muy grave, ¿eh? Si nos paramos a reflexionar y nos paramos a pensar qué tipo de gobierno tenemos en España, realmente es para echarse a temblar. Bueno, la solución para frenar la subida de la luz se llama soberanía energética. Ya sabéis que cada día que pasa estamos pagando más luz. Por supuesto se podrá reducir la factura a la mitad mañana mediante un real decreto eliminando impuestos, pero el gobierno evidentemente no lo quiere hacer. Y también, por supuesto, uno de los problemas que tenemos es que no hay soberanía energética, porque mientras no queremos, o en nuestra época no se querían construir centrales nucleares porque son malísimas, y preferíamos gastarnos la pasta en molinillos de viento, que evidentemente energéticamente hablando es una mierda, como demás renovables que dejan mucho que desear, mientras hay otros países como Francia que va a construir tropecientas centrales nucleares nuevas porque no quiere tener problemas energéticos. Bueno, pues ojalá algún día tengamos en España un gobierno con sentido común y no sujeto a los lobbies climáticos ni a todos estos chiringuitos del camelo climático y demás, ¿no? Y luego ya cerramos con muchos votantes socialistas están de acuerdo con gran parte de lo que decimos, que fue una de las intervenciones finales. No solamente votantes socialistas, es que el programa de Vox no es ni de un lado ni de otro, no es ni de derechas ni de izquierdas, es sentido común. Defender la unidad de España no es de derechas o de izquierdas. Defender la libertad educativa, defender impuestos bajos, fomentar la inversión, más sector privado, menos sector público, defender una inmigración legal, regular y controlada, defender las tradiciones, la identidad cultural, la identidad nacional, bueno, que no haya tanta regulación en la vida de la gente, defender la propiedad privada frente a la ocupación. Es decir, son medidas básicas, son medidas sensatas. Son medidas de sentido común, de proteger a nuestro campo, de empezar a tener, ¿por qué no?, soberanía energética y no depender energéticamente de otros países, etcétera, etcétera. Son medidas de sentido común que cualquier persona con dos dedos de frente apoyaría, y por supuesto eso va a hacer que Vox antes o después llegue a la Moncloa y pueda gobernar este país. Por ahora, señores, simplemente hasta aquí este brevísimo vídeo de miércoles 22 de diciembre. Como siempre, si os ha gustado, podéis darle like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos los próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.